partir grabando. Voy a ver que empiece a grabar. Ahí está. Hoy día, como les venía ya avisando hace rato, hoy día es un poquito como una clase bastante importante, ¿sí? Ah, María Elena, no, que hay un canal de YouTube donde estoy subiendo las clases, ¿sí? Eh, si lo buscas en YouTube como asignaturas profesor Gabriel Pinto, te va a aparecer, ¿sí? Y ahí están todas las clases de suelo, ¿sí? Todas las clases de suelo que hemos hecho hasta el momento. El respaldo de las grabaciones, porque muchas veces... Ahí está. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Te pasaste. Están en el respaldo de las clases para que las puedan ver, porque yo sé que a veces cuesta ver la grabación aquí del team. No siempre, pero a veces cuesta. Entonces, eh, ahí, para que pasen el dato y se lo compartan en el WhatsApp del curso, también lo pueden compartir ahí. ¿Ya? Profe, Dime. ¿estaba compartiendo el nombre de su canal donde sube las clases o es mi idea? Que Sí, ahí me está. uní recién. Sí, ahí ¿Cómo se está. llama? ¿O está en el chat? Está en el chat. Asignatura profesor Gabriel Pinto. Ya, bacán. No, Gracias. no es que es el canal que me hizo Julio, don Julio, Julio Valdebenito, el coordinador de la carrera, así que no es que sea mi canal, por si acaso, me lo hicieron y yo tengo que respaldar las clases ahí. No es que sea mi canal de YouTube, así que yo subo, no, es el respaldo de las grabaciones de las clases, porque están teniendo problemas para verlo en el Teams. ¿Ya? Así que ahí los pueden revisar para que no asista a clase, o gente que prefiere o que está trabajando, o gente que prefiere verlas después, o si se perdió algo, las puede revisar ahí, ¿sí? Creo que es la mejor solución. Entonces, hoy día vamos a ver, como les decía yo el otro día, es muy probable que la clase de hoy, y eso es importante, presten atención, si en la clase de hoy quedan dudas, por favor, pregunten, porque la clase de hoy es súper importante, ¿sí? Que, como digo, no es la más importante del semestre, pero sí es una clase que es como, a mí me gusta decir que es como el punto al cual, si no quedan claras las cosas en esta clase, hay muchas cosas que se explican después que tampoco quedan tan claras. Entonces es importante que en esta clase estén bastante concentrados. Hemos visto hasta el momento un montón de propiedades. Color, vimos la profundidad efectiva, hablamos de la estructura, que es esto cómo se distribuyen, ¿sí? Las partículas del suelo, hablamos de la porosidad, lo importante que son los poros, porque por ahí circula el oxígeno y se retiene el agua. Hay poros grandes y poros chicos, por los poros grandes circula oxígeno, por los poros chicos se retiene el agua. Hablamos también de cómo se llama, de la pedregosidad, que es importante. Ojalá un suelo no tuviera mucha pedregosidad, mientras menos rocas mejor, etcétera, etcétera, etcétera. En general, y yo les mencionaba esto, casi todas las propiedades uno las ve, ¿sí? O al menos estas propiedades que hablamos uno las ve. Literalmente uno hace la calicata, este hoyo, ¿sí? Este hoyo uno lo hace, este hoyo de uno por uno, se mete dentro de la calicata y observa, ¿sí? Pero hay una propiedad, que es la que lleva el nombre de esta clase, que es la clase textural, ¿sí? La clase textural uno la toca, ¿sí? Uno la siente. Voy a mostrar un pequeño gráfico, ¿sí? Una pequeña cosa, para que entiendan un poquito. ¿Sí? Digo, esto no lo he subido todavía, sí, no lo he subido todavía, por si acaso. Y resulta, para explicar un poco, todos los suelos, todos, ¿sí? Todos los suelos, siempre la parte sólida, dijimos que hay una parte que es materia orgánica, pero el 45% dijimos que era minerales, no sé si se acuerdan, dijimos que el suelo, lo vimos en la primera clase, ¿sí? El suelo, la mitad del suelo es una parte porosa, que a veces tiene agua, a veces tiene aire, como una esponja, y la otra es la parte sólida. La parte sólida hay un 5% que es materia orgánica, que básicamente son organismos vivos que se descompusieron, ese 5% puede ser un poquito más o un poquito menos, obviamente, y el resto son minerales, ¿sí? Minerales molidos, ¿sí? Molidos por el paso del tiempo. El tamaño de estos minerales en lo que se muelen, ¿sí? Define lo que se llama ahí la textura o la clase textural. Son sinónimos, ¿ya? Textura o clase textural. Básicamente, las partículas del suelo, estas partículas sólidas, dependiendo del tamaño que tengan, ¿sí? Van a hacer que mi suelo presente ciertas características u otras características, una u otra característica.
estas tres partículas que componen el suelo son lo que dice ahí, la arena, el limo y la arcilla. En tamaño, y aquí se ve acá voy a borrar este de acá de aquí, eso, para que no haya confusiones, para que se hagan una idea, ¿sí? ¿Sí? Va, se me borró. La arena es la partícula de suelo más grande, ¿sí? Generalmente esta es la única que uno puede ver en el suelo, ¿sí? Son como granos de arena, literalmente eso son lo que son. El limo, uno generalmente no lo ve mucho, ve una mezcla después como de polvo nomás, cuando uno ve el suelo, y después la arcilla que es invisible ¿cómo se llama? A simple vista. Ese es el tamaño, la arena es la partícula más grande. Ahí se ve, esta es como parece que parecen aquí, la arena tendría en proporción ese tamaño, el limo ese tamaño y la arcilla ese tamaño, en proporción. ¿Sí? Todos los suelos, vuelvo a decirlo, tienen estas tres partículas. Lo que cambia entre suelo y suelo es la cantidad de partículas que tienen, ¿sí? A veces en un suelo hay más arena, a veces en un suelo hay más limo, a veces en un suelo hay más arcilla, a veces en un suelo puede haber más arena y arcilla, a veces en un suelo puede haber más arena y limo, a veces en un suelo puede haber más limo y arcilla, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que cambia, vuelvo a decirlo, es la proporción. Todas siempre van a estar presentes las tres, pero a veces puede predominar una o pueden predominar dos, ¿sí? Y de acuerdo a cuál de estas esté en mayor cantidad, cuál de este tamaño de partículas esté en mayor cantidad, el suelo va a tener más propiedades de esa partícula que de las otras. Esto es literalmente como si ustedes dicen, ustedes echaran en una taza azúcar, sal y limón, y ustedes saben que dependiendo de la cantidad de azúcar, sal o limón, ¿sí? En una taza con agua, esa taza con agua va a saber dulce, va a saber salada o va a saber ácida. Siempre van a estar presentes el azúcar, el agua y el limón. Pero para que quede más dulce, más salada o más ácida, lo que cambia ahí uno es la cantidad que le echa, ¿sí? En el suelo, vuelvo a repetirlo, pasa lo mismo. Yo siempre tengo arena, siempre tengo limo, siempre tengo arcilla. Lo que cambia entre cada suelo es la cantidad, ¿sí? La cantidad. Por ejemplo, en un suelo, por poner un ejemplo, en un suelo de la playa, por ejemplo, en general son suelos que tienen probablemente 98% de arena, 1% de limo y 1% de arcilla. Están presentes el limo y la arcilla, pero predomina fuertemente la arena, ¿sí? Obviamente, lo que uno ve y toca, y generalmente uno no ve partículas chicas, siempre ve partículas gruesas. ¿Cuáles son estas características que tienen, ¿sí? Estas partículas? Por ejemplo, la arcilla, lo que dice ahí, se pega a los dedos. La arcilla por lo general se pega a los dedos. Mientras más arcilla tiene un suelo, ese suelo se pega más en los dedos, se pega. Y es como cuando ese barro se le queda a uno, cuando uno mete la pata en un barro y le cuesta sacar la pata del barro, es probablemente porque ese suelo tiene mucha arcilla. En general la arcilla es bien pegajosa, uno la puede moldear como si fuera plasticina, ¿sí? La puede moldear, la puede dar vueltas, puede hacer lulo, ¿sí? Como dicen los niños. Esa característica al suelo se la da la arcilla. El limo es generalmente, por ejemplo, lo que cuando se seca, ¿sí? O un suelo, por ejemplo, han visto que hay suelos que uno, no sé, pasa la camioneta y uno queda empolvado entero, y a veces pasa una camioneta y uno no queda empolvado entero. No sé si se han dado cuenta que dependiendo, que hay veces que voy a poner este ejemplo, no es la palabra correcta, pero que la tierra se levanta y a veces uno queda tapado en tierra de pie a cabeza, pero a veces pasa la camioneta y no se levanta nada de polvo. Ese polvo que se levanta es la partícula de limo. Generalmente la partícula de limo tiene esa característica, que es en la que se pega cuando está seca la ropa y a las manos cuando está seca. Queda así como empolvado, ¿sí? Al tacto, ya vamos a ver cómo se toca, es muy parecido al talco, ¿sí? Tiene esa consistencia. Y la arena, todos hemos metido, o casi todo, no voy a poner aquí, pero la arena tiene la característica de que es áspera, es muy áspera, y si uno se la pone entre las manos, cruje entre los dedos, ¿sí? Entonces la arena no es moldeable, y cruje entre los dedos. Entonces, por ejemplo, un suelo que tiene mucha arcilla,
o tiene más arcilla que limo y arena, va a ser un suelo muy pegajoso. Va a ser un suelo bien barroso, ¿sí? Los típicos suelos donde el auto pasa, la camioneta pasa y se queda pegada la camioneta. O el tractor se queda pegado en este caso, ¿sí? En términos de la agricultura. Un suelo con mucho limo, probablemente, si alguno ha tenido la oportunidad de ir a estos lugares donde la gente se echa barro en la cara para el cutis, y dice, dice, ¡ay, qué suavecito el barro! Y uno dice, ¡ay! No sé si alguno ha ido alguna vez a alguna terma donde hay estos barros termales, o alguna, ¿sí? Y uno se echa este barro que es como suavecito, ese es generalmente un barro que tiene mucho limo. Y la arena, vuelvo a decir, sería un suelo como los de la playa, ¿sí? Los suelos con excesiva arena serían como los suelos como los de la playa. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a las cantidades, por ejemplo, de arena, limo y arcilla, un suelo, por ejemplo, hay que regarlo más o hay que regarlo menos. En general, suelos con altos contenidos de arcilla retienen mucha agua, ¿sí? Y son suelos que, por ejemplo, se riegan y a veces quedan, a lo mejor alguno ha vivido eso después de una lluvia, un lugar que queda embarrado entero y pasan una semana y todavía sigue el barro en ese lugar. Es un suelo que generalmente va a tener mucha arcilla. Por otro lado, si un suelo tuviera, por ejemplo, mucha arena, no va a ser lo mismo. Son suelos que hay que estar regando constantemente, que a veces uno riega y el agua se chupa inmediatamente y baja rápidamente. Se habla en ese caso, por ejemplo, también de suelos pesados o de suelos livianos. Un suelo muy arcilloso es un suelo pesado, ¿sí? Son suelos que cuesta mucho trabajarlos, ¿sí? Porque son pesados, porque es cuesta mucho meter el arado, cuesta mucho pasar con el tractor, cuesta mucho meter la maquinaria, etcétera, etcétera. Mientras que un suelo con mayor cantidad de arena es lo que se llama un suelo liviano, porque cuesta menos trabajarlo, ¿sí? Pero además pasa otra cosa. Voy a mostrar aquí con un papel. Sí, voy a mostrar con un papel. Esperemos un segundo. Espérenme un segundo. Voy a cortar aquí un poquito esto, ¿sí? Para que entiendan lo que voy a poner. ¿Sí? Pasa lo siguiente. Esto parece truco de magia, pero no lo es, ¿ya? Supongamos que esta hoja de papel, voy a quitar el fondo, ¿eh? Voy a quitar el fondo. Si ven, si está un poco desordenada la pieza, me disculpan, pero es para que lo vean un poquito, ¿sí? Voy a desactivar los efectos del... No, no está tan desordenado. Ya. Tenemos este pedazo de papel, ¿ya? Supongamos que este pedazo de papel, ¿sí? Este pedazo de papel que está ahí, fuera una partícula de arena. Pregunta para todos y todas, ¿sí? Pregunta para todos y todas. ¿Cuántas caras o cuántos bordes están expuestos al aire en esta hoja de papel? Las dos caras. Todas las caras menos la que está hacia abajo, ¿no? ¿Ya? O al aire en general. No, mira, o si la pongo así, mira, si la pongo así, ¿cuántos? 4, profe. 4. Le estoy poniendo los bordes, solamente los bordes, no las caras. Perdón, no quería hablar de las caras, simplemente los bordes. ¿Sí? Los bordes. ¿Cuántos bordes están expuestos al aire? Todas. 4, ¿cierto? Las 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Cómo que 5? 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a hacer lo siguiente. Eso sería mi partícula de arena. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Voy a hacer algo. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo es cortar por la mitad y después por la mitad. ¿Ya? Ahora tengo en el mismo espacio, porque exactamente el mismo espacio, ¿sí? No ha cambiado, no agregué más papeles, Ajá. Todos los bordes, sí, eran los bordes, sí. El mismo espacio, corté el papel en 4, ¿sí? Corté el papel en 4, ¿sí? O sea, y ahora tengo 4 partículas de limo, ¿ya? Dijimos que la primera era una partícula de arena, y ahora supongamos que tengo 4 partículas de limo. ¿Cuántos bordes, o sea, bordes, sí, cuántos bordes están expuestos al aire? 16, profe. 16, ¿cierto? Pero del mismo espacio, ¿eh? ¿Se dan cuenta que es el mismo espacio? Lo único que hice fue cortar en 4. Entonces ahora voy a volver a cortar esto en 4, ¿sí? Esto no es truco de magia, chiquillo, ¿eh? Cuando chico quería ser mago, pero
Obviamente que no deja mucha plata, ¿sí? Un día si volvemos a clase, ¿sí? Voy a hacerle unos trucos. Ya. Ahora volví a cortar todo en 4. Y ahora tengo, bueno, tengo un montón, ¿sí? ¿Se dan cuenta ahí? Ahí se ve mejor. Ahí sí. Sí. Tenía 4 y corté cada uno en 4, o sea, tengo 4 por 4, tenía 16 y ahora tengo 16 por 4. 64. 64, ¿cierto? 16 por 4. Sí. Tengo 64, cada una es una partícula de arcilla. Tengo 16 por 4, tengo 64 partículas de arcilla, ¿sí? ¿Y cuántos bordes tengo ahora expuestos al aire? En estas 64 partículas de arcilla, ¿cuántos bordes tengo expuestos al aire? Todo haciendo los cálculos. 256. 256, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo acá, voy a compartirlo acá, tengo 256. Entonces, en la arena teníamos 4 bordes expuestos al aire. En el limo teníamos, ¿cuántos teníamos? 16 bordes expuestos al aire. Y en la arcilla ahora tengo 256 bordes expuestos al aire. Pregunta para todos y todas. Si yo echara, por ejemplo, un fertilizante al suelo, o echara cualquier sustancia química al suelo, ¿en cuál preferirían echarlo ustedes? Acuérdense que pues supongamos que el fertilizante se queda pegado a las partículas del suelo. No lo entendí, profe, la pregunta. Si tú echaras un fertilizante o un producto químico al suelo para dar beneficio a las plantas, ¿sí? Y suponiendo que ese producto químico se va a quedar pegado en las partículas del suelo, ¿sí? Se queda pegado en las partículas del suelo. ¿A cuál suelo preferiría echarle ese producto? ¿Sí? ¿Cuál creen que reaccionaría mejor? ¿En el limo, en la Yo arcilla creo o en la que arena? al limo, ¿Por qué? porque según yo del limo se tardaría menos en desprender, o no sé en realidad. ¿Mm? Imagínense, ya pongamos otro ejemplo. Que cada de estos pedacitos que cada borde fuera una mano, ¿ya? Cada borde de esto, ¿sí? Cada uno de estos bordes fuera una mano, ¿ya? Entonces, la arena tiene 4 manos, el limo va a tener en total, esas 4 partículas de limo van a tener 16 manos, y la arcilla, en todas esas 64 partículas, voy a tener 256 manos. Y yo tiro plata, ¿sí? Yo tiro plata. Si los meto al ciclón millonario, ¿sí? Los tiro ese ciclón con plata adentro, ¿sí? Les tiro billetes de 10 lucas, ya de 20. ¿Cuál de ustedes preferirían ser? Arcilla. La arcilla, pues tienen más manos, ¿ya? La plata sería el fertilizante, ¿sí? Y las manos serían las partículas del suelo. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que mientras más pequeña es la partícula, ¿sí? Mientras más pequeña es la partícula, ¿cierto? Que en esto teníamos el mismo espacio, yo no saqué más papel de ningún lado, tengo el mismo espacio, todo esto ocupaba el mismo espacio que la arena, ¿sí? Todos estos pedacitos que tengo acá ocupaban el mismo espacio que la arena, el mismo, ¿sí? Pero tienen más superficie expuesta al aire, ¿sí? Tienen más superficie expuesta, tengo muchos bordes más expuestos al aire. Eso quiere decir que la arcilla en general, ¿sí? Va a reaccionar mucho más a todo lo que yo le haga. Si yo la riego, la arcilla como tiene más manos en el mismo espacio que la arena, ¿sí? La arcilla va a guardar más agua. Si yo echo un fertilizante, por ejemplo, la arcilla va a reaccionar mejor, va a agarrar mejor ese fertilizante. Si, por ejemplo, mi suelo está expuesto a compactarse, la arcilla también se compacta más rápido, porque tengo mucha más superficie expuesta a, ¿cómo se llama? A las condiciones ambientales, ¿sí? Si, a ver qué otro ejemplo hay. Si yo quisiera
Estoy pensando que otro ejemplo hay. Por ejemplo, si yo quisiera, si me le falta materia orgánica a mi suelo, y yo quisiera agregarle materia orgánica a mi suelo y que esa materia orgánica no se pierda, un suelo con más contenido de arcilla, ¿sí? Va a poder como guardar mejor esa arcilla, porque tiene más manos, ¿sí? Más manos. Entonces es importante, ¿sí? Un suelo, por ejemplo, con mucha arena, con altos contenidos de arena, va a ser un suelo que en general, por ejemplo, la nutrición o la cantidad de nutrientes que tiene ese suelo naturalmente va a ser menor, porque la superficie, porque los bordes que tiene ese suelo con mucha arena, ¿sí? No tiene tantas manos, no va a tener tantas manos, no tiene donde guardar cosas, ¿sí? Son solamente cada partícula va a tener 4 manos versus en el mismo espacio, ¿sí? Yo puedo poner 1 kilo de arena versus 1 kilo de arcilla, ¿sí? 1 kilo de arena versus 1 kilo de arcilla, ocupando el mismo espacio, pesando lo mismo, la arcilla va a guardar mucha más agua, la arcilla va a reaccionar mejor a todo lo que le haga, la arcilla también me va a costar más trabajarla, etcétera, etcétera, ¿sí? Piensen en eso, piensen entre tener 1 kilo de greda versus 1 kilo de arena de la playa, ¿sí? ¿Cuál pueden trabajar? ¿Cuál se puede, con cuál se pueden hacer cerros? ¿Con cuál se pueden hacer figuritas? ¿Con cuál yo puedo hacer cosas? Con la greda, que es muy parecida a la arcilla, ¿sí? Con la arena yo no puedo hacer mucho, se va a derrumbar, me va a costar trabajarla, va a costar que se mantenga en pie, me va a costar más hidratarla, ¿sí? Va a costar más, no sé, secarla, me va a costar más, no sé, en fin, me cuesta mucho más, ¿sí? La arcilla, bien, María Elena, sí. La arcilla, efectivamente, la arcilla o la presencia de arcilla hace que las características, tanto las positivas como las negativas, sean mayores en el suelo, ¿sí? Tanto las positivas como las negativas. Por ejemplo, lo que decíamos, erosión. Un suelo con más arcilla, por ejemplo, puede estar mucho más expuesto a la erosión que un suelo arenoso, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la penetración de las raíces. Un suelo arcilloso le va a costar más que entre las raíces que un suelo arenoso, ¿sí? Entonces también ahí puede ser un efecto negativo. Y a veces, por ejemplo, la retención de agua puede ser excesiva. Si yo hay ciertos cultivos que no les gusta mucho el agua, entonces, por ejemplo, un suelo arcilloso le puede costar, le va a costar más sacar el agua. Javier, dime. Profesor, le Dime. quería preguntar si el PowerPoint o lo que estábamos viendo estaba en el ambiente de aprendizaje o en alguna parte para poder descargarlo. No alcancé a subírselo, pero se los dejo aquí por mientras. ¿Sí? Ya, Se lo bacán, subo profe. dependiendo de la clase, que no alcancé a subirse. No Es alcancé que a subirse. estaba revisando para que me gusta verlo paralelo mientras veo la Ah, clase ya. y así si el Sí, profe lo disculpa, cambia puedo que escribir. no alcancé a subirlo, no alcancé a subirlo. Sí, disculpen. Sí, generalmente lo estaba subiendo, pero no alcancé. Ya, profe, pero ahí bacán lo descargo para un repaso. Sí. Sí, por último, ver la clase, ¿no? Ya. Entonces, yo no sé si alguno. Entonces, perdón. Entonces, como decíamos, lo que importa, claro, son la proporción en la que se encuentran. De acuerdo a la proporción en la que se encuentran, uno aparece esta barbaridad que es muy difícil de explicar, que es muy difícil de ver y de entender, que es esto que está abajo, este triángulo, se llama el triángulo textural o el triángulo de las texturas, ¿sí? Hay unos más bonitos que este, voy a ver si encuentro el otro que es un poco más bonito. Voy a ver si encuentro el otro, se los dejo ahí por último para que lo vean. ¿Sí? Un poco. Acá hay otro que es un poco mejor. Vamos a poner este que es con color y quizás un poquito más trabajarlo. Esperemos un segundo. Que el otro se entiende un poco mejor. Voy a poner el triángulo textural. Esperemos un segundo. Listo. Esperemos un poquito. No se copió. Ya lo pongo. Yo voy a poner otro que se entiende un poco mejor. O sea, no sé si se entiende un poco mejor, pero se ve mejor. Voy a ocupar el otro mejor. Voy a borrar eso. Vamos a ocupar ese mejor. ¿Ya? Eso que está ahí es el triángulo textural. ¿Sí? El triángulo textural básicamente dice que los suelos, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de arcilla, arena y limo, pueden presentar
alguna de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 clases texturales, no hay más, ¿sí? Por ejemplo, veámonos los extremos, ¿sí? Vámonos a los extremos del triángulo. Estos suelos son suelos arcillosos, donde la arcilla es la que predomina. Estos suelos de acá son suelos arenosos, donde predomina la arena. Estos suelos de acá son suelos limosos, donde predominan los limos, ¿sí? Pero tengo las situaciones intermedias, ¿sí? Por ejemplo, tengo suelo arcillo-arenoso, donde va a predominar tanto la arcilla como la arena, y probablemente el limo sea muy poquito, ¿sí? Muy poquito, muy, muy poquito. Tengo suelos arcillo-limosos, donde va a predominar la arcilla y el limo, pero va a haber muy poquita arena. Ya les enseño cómo entender este cuadro, ¿sí? Suelos areno-francoso, franco-arenoso, franco-arcillo-arenoso, franco-arcilloso, etcétera, etcétera. ¿Qué es un suelo franco? ¿Qué es un suelo franco? Es un suelo donde están las tres partículas en equilibrio, donde no predomina la característica de ninguna de las tres partículas, ¿sí? Eso es un suelo franco, ¿sí? Generalmente los suelos francos en la agricultura uno los busca porque son suelos como están en una situación en que no predomina ni las características de la arena, ni las características de la arcilla, ni las características del limo, es mucho más fácil en general trabajarlo, fertilizarlo, controlar la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Ese que está al medio son los suelos francos. Pero el suelo franco en general no va a aparecer mucho. Generalmente uno en la agricultura que encuentra suelos franco-arcillosos, suelos franco-arenosos, suelos franco-arcillo-arenosos. Generalmente son estos los suelos que están aquí. Todos los que están aquí como más del café son los suelos que uno más o menos va a encontrar en la agricultura. ¿Qué es un suelo franco-arcilloso? Es un suelo donde en general ninguna de las tres características va a predominar, pero tira más para la arcilla. ¿Qué es un suelo franco-arenoso? Nuevamente, un suelo donde no predomina ninguna de las tres, pero tira más hacia la arena, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir con ese apellido? ¿Cómo se entiende este triángulo? ¿Sí? Este triángulo es un poco pillo. Como dice, la arcilla va hacia arriba, son porcentajes, ¿se dan cuenta? Porcentaje de arcilla, porcentaje de limo, porcentaje de arena, ¿sí? ¿Cómo se entra en este triángulo? Por ejemplo, un suelo que tiene 40% de arena, aquí está, este es el 40% de la arena, entonces esa línea de la arena va hacia allá, es la que va en diagonal, la arena es, sí, la que va en diagonal hacia allá. El limo va hacia acá, ¿sí? Y la arcilla va hacia abajo. Entonces tengo los cruces de la línea que va hacia acá, la línea que va hacia acá, y las líneas que van hacia acá. Y le tenemos líneas así. Entonces, por ejemplo, un suelo, por decir algo, franco-arcilloso, ¿sí? Franco-arcilloso, tiene en general, por ejemplo, ese punto, tiene en general, ahí está, ¿sí? Ese punto, por ejemplo, aquí en este punto, por ejemplo, ahí ese punto. Estamos viendo ese punto ahí. Un suelo franco-arcilloso tiene en general, para que se hagan una idea, más o menos, ¿sí? Alrededor de un 60% de arcilla, ¿sí? Alrededor más o menos de un 30% de limo, y probablemente el 10% restante, ¿sí? O sea, tenemos 60 más un 30 de limo, y el 10% restante va a ser de arena, y un suelo franco arcilloso. Curiosamente, uno esperaría que un suelo franco, ¿sí? Que un suelo franco, que un suelo intermedio, uno tendría que pensar que como es una situación intermedia, tiene 33,3% de arena, 33,3% de arcilla y 33,3% de limo, ¿sí? Porque está en equilibrio. Uno dice, no, pero profe, no predomina ninguna de las tres, entonces están las tres partículas en la misma cantidad. Todas en 33,3, 33,3, 33,3. Eso es lo que uno tendría a pensar. Como dice que están en equilibrio, deberían estar todas en un tercio, un tercio, un tercio. Pero resulta que no es así. Claro, uno debería pensar eso. Si yo les dijera a ustedes, chiquillos, en un vaso con agua, que no me quede ni el azúcar, ni la sal, ni el limón equilibrado, ¿sí? Ustedes
en teoría, un tercio de azúcar, un tercio de sal y un tercio de jugo de limón. Pero si uno hace esa mezcla, un tercio de azúcar, un tercio de sal y un tercio, ¿ustedes creen que quedan los tres equilibrados? ¿O va a predominar uno de los tres? Por ejemplo, echa una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal y una cucharadita de jugo de limón. Y mézclalo y tómatelo y dime, y debería quedar equilibrado. ¿Sí? La misma cucharadita. Todos tienen más o menos las características, pero ¿cuál ustedes creen que va a predominar ahí entre la sal, el azúcar y el limón? En toda la misma cucharadita, ¿sí? Una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar y una cucharadita de limón. ¿Cuál creen que predomina si ustedes mezclan los tres? La María Elena dice el El limón. limón. El limón. ¿Quién más? Por ahí todos seguramente el limón, ¿sí? Pero yo les diría, ¿pero cómo? Si tienen las tres la misma cantidad. O la Carla dice la sal, la María Elena dice que la acidez. Bueno, no importa, pero yo les digo, pero chiquillos, ¿cómo? ¿Por qué va a predominar uno si tienen la misma cantidad? ¿Por qué creen que predomina uno por sobre el otro? En el caso del limón, el azúcar y la sal, ¿por qué hay uno que va a estar más que el otro? Porque hay uno más potente. Exacto. Hay uno más potente. Súper, súper. Que el limón es ácido. El limón es muy ácido. O sea, predomina uno, ¿sí? No sabemos cuál, pero va a predominar uno. Hay uno que es más potente. En el caso del suelo pasa exactamente lo mismo. Las características de la arcilla son más potentes que la característica de la arena y que la característica del limón. ¿Sí? Miren, un suelo con apenas, miren acá, con apenas un 40% de arcilla ya es un suelo arcilloso. Miren aquí, 40%, ¿ven? Ahí está el 40%. Con 40% de arcilla yo ya tengo un suelo arcilloso. Sobre cualquier suelo que tenga más de un 40% de arcilla, ya predomina la arcilla, porque la arcilla es la más potente. ¿Sí? Siempre la arcilla va a ser la más potente. La arcilla gana. ¿Sí? La arcilla gana. Entonces hay que tener ojo. ¿Sí? No, es igual que lo que dijeron aquí, es igual que lo que me dijeron ustedes, ¿sí? No es, ¿sí? No es tan en equilibrio, ¿sí? No es en equilibrio, es lo que ustedes, igual que lo que me dijeron ustedes del limón, el azúcar y la sal, ¿sí? En la que es más potente es la arcilla. Las características de la arcilla son más potentes y le ganan a la otra. Entonces, muy fácil que mi suelo, ¿sí? Que es como el queque, bien, sí, es exactamente como el queque. Si a uno se le pasa una cosa, queda la escoba. Entonces, hay que tener ojo, ¿sí? Suelos con mucha arcilla, ¿sí? Yo ya sé que inmediatamente van a ser arcillosos, ¿sí? Se pasan, por ejemplo, en el lado de, no sé si alguno será de ahí, pero por el lado de Pomaire, por ejemplo, todo ese lado de Pomaire, que por algo está ahí, lo hacen la gente de los chanchitos, de Grey y todo eso, los suelos de Pomaire en general son suelos que tienen sobre 40-45% de arcilla, o sea, son suelos que ya predomina la arcilla un montón, ¿sí? Son suelos muy, muy arcillosos. Entonces yo no quiero eso, ¿sí? La arcilla va a predominar, la arcilla le gana siempre a todas las otras, ¿sí? Entonces generalmente uno cuesta, por eso digo, cuesta encontrar un suelo franco, porque generalmente, sobre todo en Chile y especialmente en las zonas cercanas a ríos o a lugares con agua, van a predominar mucho los suelos arcillosos, ¿sí? En general. Entonces hay que tener ojo, ¿sí? La arcilla gana, ¿sí? La arcilla es el más potente, ¿sí? Por eso este triángulo, si se dan cuenta, uno debería pensar que todo debería estar, que la arena, el limo y la arcilla deberían estar en la misma proporción, pero si se dan cuenta, los suelos arcillosos ocupan casi un tercio del triángulo. ¿Se dan cuenta? Que aquí suelos arcillosos, que son los rojos, ocupan casi un tercio del triángulo. Sí, casi un tercio. Incluso yo diría la mitad del triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la arcilla predomina. O sea, ya sobre todo cualquier suelo que tenga más de un 40% de arcilla, la arcilla predomina. Entonces, yo no sé si alguno se acordó, no sé si no, si no, les podemos hacer un mini break y volvemos para que vayan a buscar.
alguien tiene su muestra de suelo, alguien trajo su suelo, si no, hacemos un mini break, unos 10 minutos, pueden sacar tierra del macetero, o los ¿Es que verdad que hay que tienen hacer la calidad? no una calicata, pero no, Ah, no con un vayan a hacer, pero sacan así pueden sacarlo con un mini break, unos 10 minutos, si quieren sacan tierra de su macetero, sí, si quieren, sí, unos 10 minutos, 10, 15 minutos, sí, sacan tierra de macetero, si los que tienen patio o tienen la suerte de poder salir ahí al patio o viven en el campo, saquen un poquito, no con pasto, sino que saquen si tienen pasto del suelo, necesito suelo, sí, sirve sustrato, no va a ser lo ideal, pero no sirve para lo que vamos a hacer después, ¿sí? Pero un poquito, más o menos, para que se hagan como un puñado, más o menos, un puñado de sustrato o de suelo, ¿sí? Un puñadito, ¿ya? Pero una consulta, Javier, dime. Bastián. La Bastián. arcilla no se pudre. No, O no, no, se no, estos son minerales, no se pudren. No, no, son minerales, minerales. No, es como roca molida. No, no, no hay reacción. Javier, dime. Ahora sí, profe. No, quería preguntarle, creo que había dicho en qué proporción dominaba la arena y el limo, ¿o no? ¿O no lo mencionó? ¿Eso es importante o no? No, no, no. Mira, o sea, aquí Ah, lo ya. puedes ver generalmente, mira, suelos con cerca de entre 85, mira, aquí para abajo. Por ejemplo, un suelo arenoso es un suelo que tiene entre 80 y ya casi sobre 90% de arena. Un suelo limoso es un suelo que tiene, para que te hagas una idea, más o menos, para poder decir que un suelo es limoso, probablemente cerca de un 80% de limo, ¿sí? Es muy raro encontrar. Suelos arenosos los vas a encontrar en la playa, tú tienes casi 90% de arena en la playa, probablemente tenga otras partículas, y suelo limoso los vas a encontrar principalmente como en pantanos, ¿sí? No los vas a encontrar mucho en la naturaleza, en pantanos se encuentran, ¿sí? Entonces es muy raro encontrar un suelo limoso en la agricultura. Como digo, suelo arenoso en la playa, suelo limoso en pantanos, pero suelo arcilloso es muy fácil encontrarlo, ¿sí? O sea, se encuentran fácilmente. Ya, chiquillos, entonces, un break, unos 10, 15 minutos, volvamos a son las 11:23. Volvamos a las 11:35. Son las 11:23. A las 11:35 volvemos. Traten de sacar un poco de sustrato, un poco de suelo, sí, y vamos a hacer ahora cómo es que yo siento y toco este suelo, ¿sí? Lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, más o menos como un puñado. A las 11:35 de vuelta, son las 11:23. 11:35 de vuelta, chiquillos, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta por ahí por mientras. Voy a apagar la cámara, ¿ya? 11:35, Bacán, profe. ya. Nos vemos. Nos vemos.
Ya volvemos, chicos. Volvimos. ¿Estamos? ¿Están todos? ¿Falta alguien? No sé cómo saber si falta alguien o no. Es más fácil en las clases normales, ¿ven? Alan está, bueno, me dio un like. Ya, chiquillos, estamos ya. ¿Están? No sé si están. Ya, la María Elena está. Dime, María Elena, ¿va a decir algo? ¿O solamente dijo, esa es su manera de decir que está? Tengo dos María Elena, acabo de cachar. Acabo de darme cuenta que tengo dos María Elena y no sé, nunca sé cuál es cuál. Gómez por acá. Ay. Pero me acabo de dar cuenta, hoy día me di cuenta que hay dos María Elena, una en Bustos y la otra, una en León y la otra en Gómez. Ya, estamos. No sé si están todos. Tenemos que darle nomás. Ya, chiquillos. Voy a dejar aquí. Seguimos, chiquillos. Espero que estén todos. Ya. Entonces, esta parte de la clase, un poco para entender cómo, lo que dijimos al principio, que ya sabemos qué es lo que sucede, ¿sí? Pero lo que nos interesa saber ahora es cómo yo, por así decirlo, no es la palabra exacta, pero yo como mido la textura, ¿sí? Como yo la siento, ¿sí? Tal como les dije al inicio de la clase, esto se puede hacer. La única manera de hacerlo en terreno, ¿sí? Obviamente que no estamos en terreno, pero por lo menos vamos a tratar de hacerlo aquí, es a través del tacto, ¿sí? Es a través del tacto. O al menos sentir estas partículas a través del tacto. Entonces, yo traje aquí, espero que no me quede la escoba, ¿sí? Voy a dejar de compartir un poquito la tabla, ¿sí? Entonces tengo acá, si se alcanza a ver, sí, se alcanza a ver. Voy a bajar un poquito la cámara. Ahí sí. Pongo yo un poquito de suelo ahí. Acá, ahí sí, ahí está. Okay, como la cámara está al revés, ahí está un macetero. Me retaron, por supuesto, acá. La dueña de casa me retó. Y tengo ahí un poquito de suelo, digamos, de sustrato, pero cuenta para lo mismo. Lo ideal es que este suelo, sí, yo le saque todo lo que sean los palitos, sí, roca, y que ojalá simplemente deje lo que es el suelo. Si este tiene bastante palito, sí, entonces yo se las voy a sacar, sí, voy a sacar todas las rocas que tiene ahí, le estoy sacando todos los palitos, todas las rocas, sí, y que ojalá me quede solamente el suelo, ¿ya? Y esto se tiene que hacer de la siguiente manera, se tiene que humedecer un poquito. Ojo, ojo con el momento de humedecerlo. No estoy diciendo que quede mojado, ¿sí? No puede quedar estilando agua, sino que quede mojado, que absorba agua. Yo tengo la suerte que tengo un aspersor a mis plantas, ¿sí? Y lo ideal es mojarlo, irlo mojando, ¿sí? Mojarlo, ¿sí? Que no se quede empapado, que no quede chorreando, ¿sí? Sino que quede mojado. Bien mojado, que no es lo mismo que chorreando de agua, ¿ya? Básicamente, que quede con la consistencia suficiente, ¿sí? Para que yo pueda meterlo entre las manos, ¿sí? Y lo pueda ir moldeando de un poquito, ¿sí? No que me quede chorreando en agua, no que quede como barro, sino que quede como cuando uno es chico juega con barro y le echa un poco de agua, así mismo, ¿sí? Cosa que yo lo pueda ir moldeando, ¿ya? Me falta un poco de agua. Ustedes pueden hacerlo con cuidado, ¿sí? Con un vasito con agua, ir echándole agua de a poco. Vuelvo a repetirlo, no quiero que cuando lo toque me chorree agua, sino que lo que quiero es, no sé si se alcanza a ver, sí, se alcanza a ver. Básicamente, no está chorreando agua, está mojado, está lo suficientemente mojado, ¿sí? Ahí se ve, ahí sí, está lo suficientemente mojado. Y la idea de esto es, como les decía, poder trabajar con este suelo. Voy a cambiar la cámara, voy a poner la cámara del celular, que creo que es un poquito más fácil, ¿ya? Para mostrarlo. Espero que se vea bien, ¿ya? Porque la cámara del computador, si no, me va a quedar todo lleno de barro aquí. Me van a rotar.
Voy a poner la cámara del celular. Ya. Esperemos un segundo. Creo que con la cámara del celular es más fácil. ¿Por qué no me deja entrar? Ahí está, y ahora sí. Sin micrófono. Me tengo con el video, voy a dejar esa. Esperen un segundo. Ya. Espera un poco. Ahí sí. ¿Me veo? No, Ya. no, profe. ¿Y ahora? Sí, Sí, ahora sí. ¿Se ve mi mano? Sí, profe. Ya, probablemente no se vea tan HD, pero se ve. Entonces, espérense un poco, voy a mojar un poquito más. Aquí, ¿no? Ahora sí. Entonces, a medida yo, ahora si se dan cuenta, puedo ir moldeando esto. Y a medida que yo lo voy moldeando, por ejemplo, en este suelo que yo estoy viendo, puedo ir jugando con esto y yo empiezo a ver qué características tiene mi suelo. En este caso, este suelo, característica número 1, ¿sí? El suelo que tengo acá yo, no sé cómo será el de ustedes. En este suelo que tengo yo acá, tiene la situación que no se me queda muy pegado en los dedos. Si en el caso de esos suelos se les quedara súper pegado en los dedos, pegoteado en los dedos, probablemente ese suelo tiene mucha arcilla. Este suelo, en lo particular, con el que yo estoy jugando aquí, con el que yo estoy jugando acá, fíjense que está bastante mojado, vuelvo a repetirlo, no quiero que quede chorreando en agua, cualquier suelo chorreando en agua va a parecer plasticina, pero fíjense que este suelo, por ejemplo, no se queda tan pegado a los dedos, yo lo puedo trabajar con facilidad, pero sin quedarse pegado, ¿sí? Sin quedarse pegado. Puedo incluso hacer una pequeña, lo aplasto y puedo hacer como una pequeña lámina, ¿sí? Pero fíjense que pasan dos cosas. Uno, que en general, lo que decíamos, miren, mi mano en términos generales se ve bastante limpia. ¿Qué quiere decir que se vea bastante limpia? Que probablemente la cantidad de arcilla, y especialmente la cantidad de limos, fíjense que acá, por ahí también pasa el suelo y se ve bastante limpia, no es mucha. Si mi mano aquí, al momento que yo arrastré este suelo aquí por la palma de mi mano, se empezara a quedar muy cochina, y lo que voy con eso es que quedara muy pegada, muy como barro seco, ¿sí? Se ve muy mal, ya voy a tratar de poner la cámara del celular. Si es que generalmente pasa esto cuando pongo la cámara del celular. Ya, espérenme un segundo entonces. Ya pongo la otra, espérenme un segundo. Yo lo veo. ¿Todos lo ven mal? Yo lo veo No, bien yo lo y veo. escucho bien, profe. Ah, Se ve chuta. bien. Puede ser el internet, compañero. Escucha. Ya, bueno. Entonces, si yo a medida que juego con mi suelo, ¿sí? Yo puedo, dependiendo de lo que yo pueda hacer con mi suelo, va a determinar qué características hay. Por ejemplo, en este caso, simplemente por tocarlo y moldearlo, yo puedo saber que, miren, como lo puedo moldear un poquito, ¿sí? Si yo no pudiera moldearlo nada, probablemente diría, no tiene nada de arcilla, pero yo lo puedo moldear un poquito. Por ejemplo, voy a tratar de hacerlo. Fíjense que yo puedo hacer una cinta, más o menos, eso es una cinta, no está bien hecha, pero más o menos una cinta que se me rompe, pero la cinta que hago puede ser más o menos de unos 5 hasta 6 centímetros de largo. Si yo, por ejemplo, esta cinta, en el caso de ustedes, la humedecieran y tratan de hacer una cinta y ustedes ven que esta cinta, este lulo que están haciendo, se alarga y tiene, no sé, 10 centímetros, probablemente la cantidad de arcilla que tenga ese suelo
sea mucho más alta. Yo en este caso, mi cinta o mi lulo que estoy haciendo, ¿verdad? De hacer un lulo más grande, fíjense que lo trato de hacer más grande y se me rompe. ¿Ves? Se rompió. Eso yo inmediatamente me dice que mi suelo, a pesar de que tiene arcilla, porque igual se queda algo pegado, igual lo puedo moldear, la cantidad de arcilla que tiene no es muy alta. ¿Qué otra cosa se puede hacer para uno para ver cosas de este suelo? Uno, entonces yo digo, miren, este suelo me deja manchado, pero no mucho. Dos, si quiero saber si tiene arena o no, uno literalmente lo que hace, lo voy a hacer aquí, voy a dar vuelta a la cámara para que vean la estupidez que voy a hacer, pero esto se hace, uno se lo acerca, no olerlo, no, esto es solo textura y curiosamente aquí es una de las pocas cosas que me sirve el oído. Uno se acerca, no sé si se escucha, voy a tratar de poner, a ver aquí en el micrófono, díganme ustedes si se escucha o no. No sé si se escucha eso. ¿Se escucha? No sé si se escucha bien, pero bueno. Casi Uno se lo nada, acerca, profe. no, ya, pero uno se lo acerca al oído y si Se uno escucha algo escucha muy que, poquitito. ya, si uno se lo acerca al oído y uno como que cruje entre medio, uno hace esto, fíjense, uno hace esto. Voy a dar vuelta a la cámara. Date acá, ahí se dio vuelta. Uno hace esto, ¿sí? Lo aplasta entre los dedos, ¿sí? Así. Como si uno estuviera, perdón, enrolando cigarrillos de tabaco, ¿sí? Si uno hace esto y se lo pone en el oído y uno escucha cosas que crujen, ¿sí? Me está diciendo que tiene arena, ¿ya? Si uno escucha muchas cosas que crujen al ponerse en el oído cuando uno hace esto, ¿sí? Como cuando uno enrola, ¿sí? Uno dice, tiene bastante arena, ¿sí? En el caso de este se escucha y generalmente van a escuchar así como cosas que crujen en el oído, ¿sí? Entonces, este suelo yo ya sé, por las características que estoy tratando ¿cómo se llama? De destacar, que a lo mejor que es un suelo que tiene arcilla, pero no mucha, que probablemente su contenido de arena sea alto, y en este caso no se siente, ¿ah? Se siente muy poquito el limo. ¿Cómo yo se siente el limo? Uno generalmente humedece un poquito más el suelo, y humedecerlo un poquito más, ¿sí? Eso es agua, por si acaso. ¿Sí? Uno humedece un poquito más, y lo aplasta entre los dedos. Y si uno siente muy suavecito, como jabón entre medio de los dedos, como una cosa más jabonosa entre medio de los dedos, ¿sí? En este caso, no sé si se siente un poquito, muy poquito, ¿sí? Se siente, y de hecho se queda algo pegado, pero muy poquito. Si mientras más jabonoso se sienta entre medio de los dedos, ¿sí? Quiere decir que tiene más línea. Es muy probable, como lo que más predomina en este suelo es lo de la arena, se escucha bastante crujiente, logra absorber agua, logra hacer una cinta, pero no predomina ni la arcilla, ¿sí? Ni el limo. Es muy probable que este suelo sea un suelo, de acuerdo al triángulo, lo voy a volver a compartir. Ahí está. Es muy probable que mi suelo, ¿sí? Sea un suelo franco arenoso, ¿sí? Donde si bien no predomina ninguna de las tres, tira un poquito más hacia la arena, ¿sí? Yo estoy en una situación intermedia, donde no tengo tanta, tengo arcilla porque si no, no podría hacer esta cinta, tengo limo porque se siente algo suave, pero no predomina, pero sí siento muy áspero y si el suelo no retiene... Chuta, disculpen, eso no fue acá, fue la casa al lado. Y sí, siento mucha arena, ¿sí? Eso yo lo sé por la experiencia, no espero que ustedes que lo de un día para otro esto lo hagan. Pero resulta que hay manera, voy a volver a compartir aquí yo mi cara, ¿sí? Voy a volver a compartir mi cara, voy a dejar de compartir aquí, ¿sí? Volví acá, ¿ya? Pero hay una manera de que esto ustedes lo puedan más o menos acercar. Si alguien quiere, si alguien tiene su suelo y lo puede hacer, y resulta que se llaman claves, o una manera de uno puede determinar qué es lo que tengo. ¿Se dan cuenta? Acá, no sé, explican un poco lo que yo hice, ¿sí?
Voy a agrandarlo un poco porque no se ve mucho. Voy a agrandarlo un poquito, no es lo ideal. Esto después se lo voy a subir, por último, si alguien lo quiere hacer después. Voy a agrandar esto, espérense que no quiero que se me caiga la tierra encima del computador, si no ya no puedo hacer más clases nunca más. Y fíjense que dice lo siguiente. Dice, humedecer la muestra, lo primero que se hace. Como lo que yo les mostraba, uno no puede hacer mucha agua, tiene que ser un poquito, ¿sí? Ir humedeciéndola de a poco hasta que yo la pueda empezar a moldear. Entonces, lo primero dice, amase la muestra de suelo, amasarla y formar una pelota, ¿sí? Deje caer la pelota. Si la pelota se desmorona, se rompe básicamente, es de arena, es muy poco probable que ustedes tengan arena. Si no, hay que seguir, ¿sí? Y como dice, hacer un lulo. Entonces dice, mi lulo llega a ser de 6 a 7 centímetros sin problema. Si es sin problema, sigo. Si se me desarma, es areno franco, ¿sí? Arenoso franco. Después sigue. Si no, agrandar el lulo, ¿sí? Agrandarlo, darlo vuelta, hacer una forma de U. Si se rompe, es franco arenoso, que es lo que me pasó a mí, ¿sí? Si sigue, sigo. Si logra mantener la forma de U, es franco. Si después de eso, ¿se dan cuenta? Uno logra hacer un círculo completo, ¿sí? Probablemente cuando dice franco pesado quiere decir que es franco arcilloso, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. No es difícil, ¿sí? Si alguien quiere tomarle una foto y tratar de hacerlo, ahora mientras estamos conversando y contarme un poco lo que siente mientras estamos aquí en la clase, lo puede hacer, ¿sí? Voy a poner aquí a alguien si quiere tomarle una foto de eso y hacerlo mientras estamos todavía en clase. Pero lo que me gustaría, al menos que en sus casas, los que tienen la posibilidad de hacerlo en este momento, ¿sí? Al menos humedezcan su muestra, ¿sí? Tóquenla, intenten tocarla y díganme qué es más o menos lo que sienten y cómo se siente en su mano. Esto parece, parece cualquier cosa, si alguien escuchar este audio me va a retar, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero es que humedezcan la muestra de suelo, ¿sí? Y me digan cómo se siente, ¿sí? Y me digan cómo se siente. Entonces, si alguien lo quiere hacer voluntario, a ver, Alan dice que se ve arenoso, se siente mucha arena, se desarmó. ¿Cuánto lo mojaste, Alan? Por ejemplo, ahí el Alan me está diciendo que él se desarmó, se sintió muy arenoso y se desarmó. ¿Ocupaste mucha agua o ocupaste suficiente agua como para poder trabajar? Siempre recuerda que tienes que humedecerlo. Profe, yo creo que la mía es, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre que salía en la tablita que había leído. Si alguien quiere compartir su video, si alguien quiere compartir el video, si alguien se anima, puede compartir la imagen y yo dejo compartir la mía y muestro la suya. Ahí está, súper, bacán. Tenía pura tierra de hoja, ¿no? No importa. Ahí está el Miguel. ¡Ay, mire, la mensurulo que logró hacer! Sí, pero está muy húmedo, yo creo, porque lo despego y se quiebra. Ya no, pero está bien que se quiebre, ¿sí? Está bien que se quiebre. Pero lograste hacer un lulo entero. Sí. Muéstrame la mano. Ya, miren. ¿Se dan cuenta? Miren, yo voy a mostrar mi mano. Esta es la mano del Miguel. Voy a compartir mi mano. Fíjense cómo se ve la mano del Miguel. Fíjense cómo se ve la mano del Miguel. Fíjense que está súper cochina, muy arcilloso. Fíjense que se le quedó mucho más cochina. Voy a mostrar la mía, Miguel, para que comparemos. Miren, voy a poner mi cámara ahora. Miguel, por favor, ya pongo la mía. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver la diferencia entre la del Miguel y la mía. Voy a dejar de compartir eso. Fíjense la diferencia entre la del Miguel y la mía. La del Miguel se ve completamente distinta a la mía, ¿sí? Probablemente la cantidad de arcilla que tiene la de Miguel y la cantidad de limo que la que tiene Miguel es mucho mayor. Es muy probable que la de Miguel sea franco arcilloso o arcilloso. Fíjense la cantidad. Es mucha la diferencia. Fíjense que la mía no se ve tan cochina. La de Miguel se ve mega cochina, pero es probable porque, acuérdense, si tiene arcilla, mientras más arcilla, más agua retiene. Y fíjense que Miguel puede hacer un lulo entero, yo no podía hacer un lulo con yo no podía hacer ese lulo, yo no lo podía hacer. No tenía cómo hacerlo, no importara la cantidad de agua que le agregara, se me desarmaba. Probablemente lo de Miguel, ¿sí? Miren, voy a compartir acá de nuevo, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la imagen, ¿sí? Como dice, Miguel logró hacer un lulo, pero el lulo se le desarma. Como dice ahí, si el lulo se le desarma, dice, el doblar el cilindro forma el semicírculo, logra hacerlo, pero dice, forma el círculo
triángulo cerrado, lo logra formar, pero igual se le quiebra. Entonces dice que es franco pesado. En este caso, cuando se habla de franco pesado, puede que sea franco arcilloso. Es muy probable que el suelo de Miguel sea franco arcilloso. Muy probable. O arcilloso o franco arcilloso. Pero lo que quería mostrarle es eso, ¿sí? La mano, fíjense, la mano del Miguel era completamente distinta a la mía. Miguel se le veía súper pegado todo el barro en la mano, la arcilla, se le veía súper sucia la mano, y eso es cantidad de arcilla mucho más del suelo que tenía yo, y cantidad de limo mucho más alta de la que tengo yo. Mucho más alta. No sé si alguien más quiere mostrar. No, aquí no tienen que mostrar la Profe, cara. Dime, a Estefanía. mí se me parte, no se me hace. Mire, lo voy a mostrar. Lo voy a Sí, mostrar. muestra, súper, mejor. Espérame, ¿cómo se da vuelta? Ahí está. Ah, No parece que. espérame. Sí, No sí, puedo. tranquilo. Ah, porque se. Ya. Ahí sí, mire. Ahí ¡Oh! está. ¿Ya? Y lo pero si lo muevo un poco se parte al tiro. Ya. Parece que le falta un poquito de agua. Trata de mojar Le un poquito. eché harta, pero a ver, espérame. Déjeme echarle más. Ya, Joaquín, espera un poquito. Dale nomás, Ahí. Joaquín, tranquilo. Y ahí le estoy echando más. Ya. Ya, por ahí nomás. Ya, trata de, a ver, a un lulo ahora. Ya, pero déjeme mezclarlo. Ya, pero mire, ahora quedó como muy barroso. ¿Ya? Está bien, sí, está bien así. ¿Ve? ¿Tenéis papel de diario abajo? Sí. Ya, trata de hacer ahí amasarlo un poco. Sí. Ya. Ahora sí como que ya Ya, tiene como la ahí sí. textura de la greda ahora. Ya. Tócatelo entre los dedos, así frótate entre los dedos un pedacito. ¿Cómo se siente? Suave. ¿Muy suave? Sí, ¿Como muy jabón? suave. Ya, es probable que el suelo de ella, como se dan cuenta que dice que se siente suave, muy suave. El mío no se sentía suave, el mío se sentía muy áspero. Pero el suelo de la Estefanía me dice acá que se siente muy suave. Mientras más suave se sienta, es probable que el limo sea mayor. Mientras más jabonoso se sienta, ¿sí? La cantidad de limo es mayor. Y probablemente, fíjate que ella trató de hacer un lulo, trata de seguir haciendo el lulo. Y Ya. Voy. el lulo de la Estefanía, comparado con el lulo que yo podía hacer, ¿sí? E incluso comparándolo con el lulo de Miguel, no es tan grande. El Miguel podía hacer un lulo gigantesco. Mira ahí. No, Se mire, le ahí desarma. Ahí se le desarma. Súper bien. El del Miguel no era así. El del Miguel estaba enterito. No sé si se dieron cuenta. Pero fíjense que ella, a medida que trata de hacer el lulo, se le empieza a romper. Voy a poner aquí el triángulo un poquito. Gracias, Estefanía. Es muy ya, probable. Es muy probable, no lo sé a ciencia cierta, porque uno no lo sabe nunca a ciencia cierta las cosas, obviamente que habría que estar en todos juntos y tocar, y que todos tocáramos. Es muy probable, no lo sé con ciencia cierta, que el suelo de la Estefanía o es franco arcillo limoso. ¿Sí? Probablemente esté ahí, en este cuadrado, en este triángulo de acá más del amarillo, ¿sí? O franco, es muy probable que por lo que ella cuenta, porque decía que al principio dijo que se sentía un poquito áspero, pero después a medida que lo fue frotando entre los dedos se le sentía más suave. Y se dan cuenta, no predominaba ninguna de las tres, no era ni el extremo que tenía yo, ni el extremo que tenía Miguel. Estaba en un equilibrio entre las tres. Es muy probable que el de ella probablemente sea franco, o franco limoso, o franco arcillo limoso, ¿sí? Ahí ya es difícil, obviamente que sin la guía así en vivo y en directo es muy difícil determinar exactamente. Pero es muy probable que, nuevamente, lo que me importaba aquí era mostrar. El del Miguel era un lulo gigante, no sé si se dieron cuenta que era un lulo monstruoso, ¿sí? Como de, no sé, pues era una cuestión grande. Muy pegote, ¿sí? Muy pegote. Se le veía en la mano al Miguel lo pegote que estaba y se veía lo grande que era el lulo. El mío era chiquitito, ¿sí? Era chiquitito y no me manchaba tanto las manos. Y la que estaba mostrando Estefanía estaba en el intermedio, ¿sí? Era el intermedio. Y eso, Profesor, dime María Elena, disculpe que lo interrumpa, que me has hecho una duda. dime. La facilidad con la que se seca el pedazo de tierra, o sea, perdón, de suelo, ¿también quiere decir algo? Sí, Porque el mío se sí, secó súper rápido. es probable que tenga mucha arena. ¿Tú puedes compartirlo? ¿Puedes compartir el video? Si quieres, si Mm, puedes, sí. voy a tratar, espérame. Le Vamos a aviso, ya, siga nomás ya. con... Eh, eh, em, como digo, si alguien tiene la posibilidad, después de clase, no ahora por supuesto, de hacerlo con dos tipos de suelo o con dos tipos de lugares, ¿sí? Trate de hacerlo a veces, o con el macetero y lo que tenga por al lado, ¿sí? Pero como digo, es
es súper notorio, sobre todo cuando uno tiene dos. Miren, si aquí visualmente logramos ver alguna diferencia, y gracias a los compañeros, si logramos ver estas diferencias, imagínense cómo sería esto tocando lo que todos pudiéramos tocar cada uno de estos suelos. De verdad, y se los prometo, las diferencias son súper notorias. No es una cosa que uno diga, no, ¿sabe qué, profe? No estoy tan seguro. No, cuando uno toca un suelo A versus un suelo B versus un suelo C, uno se da inmediatamente cuenta, y ya no solo por el color, sino por tocarlo, las diferencias que hay. Es muy impresionante, de verdad. Además, piensen que el tacto de todos los órganos que uno tiene, de la vista, el olfato, etcétera, etcétera, el tacto es el más sensible de todos los órganos que uno tiene. Entonces, las diferencias se perciben mucho, mucho. ¿Sí? Entonces, si alguien después quiere hacer la prueba y tiene la posibilidad de hacer la prueba con otro lado, con otro suelo, trate de hacerlo, ¿sí? Porque de verdad que es muy, muy... y por eso se ocupa el tacto. Es la única manera de hacerlo. Bueno, lo que decía María Elena era eso importante. La cantidad de agua que retiene también me está diciendo algo. Si yo veo que, por ejemplo, mojo mi suelo e inmediatamente está perdiendo agua, miren, por ejemplo, fíjense, está perdiendo agua. Lo trata de mojar y pierde agua, lo trata de mojar y pierde agua. Probablemente, ¿sí? Quizás se le pasó un poquito la mano al agua, mézclalo con un poquito de suelo seco, María Elena. Mézclalo eso con un poquito de seco. No puede quedar tan chorreando agua, mézclalo con el seco. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Un poquito más. Ahí, por ahí. Y se dan cuenta, fíjense que no lo puede moldear mucho. Puede moldear, está menos que el mío incluso, ¿eh? Menos que el mío. Miren, trata de moldearlo y a pesar del agua que tiene, trata de moldearlo y pierde agua, pierde agua. Incluso se desarma más que el mío, ¿sí? Se desarma mucho más que el mío. El mío yo lograba hacer algo, ella, miren cómo se le desarma, ¿sí? Es muy probable que es el suelo de María Elena o el sustrato que está de María Elena, la cantidad de arena que tenga sea muy alta. Es probable que a lo mejor el de ella sea un suelo arenoso franco, donde Sí, si porque bien suena bastante. suena bastante, es muy probable, ¿sí? Es muy probable que el de ella sea arenoso franco, porque si bien, sí, logra algo, o sea, se logra pegotear un poco, no es pura arena, no es pura arena, porque claramente no lo es, se logra pegotear, algo se queda pegado, fíjense, y algo se logra, se logra quedar pegado en las manos, pero no logra hacer nada más, ¿sí? No retiene mucha agua, se desarma inmediatamente. Es probable que ahí predomine la arena. Hay algo de las características de la arcilla, hay algo de las características del limo, pero la que más predomina es la arena, y predomina mucho, mucho más que el equilibrio, porque por la retención de agua y por lo que ella dice, porque suena mucho. Entonces es muy probable que el suelo de ella sea arenoso franco, ¿sí? Arenoso franco. Entonces eso, ¿sí? Para que se hagan una idea de todo eso, ¿sí? Todas esas cosas, obviamente yo les digo ahora, y esto es porque mi experiencia, porque yo ya he visto hartos suelos, ¿sí? A pesar de que yo no me dedico a la parte de suelo, eh, a uno lo ayudan a determinar. La única manera, sí, y esto se lo digo para todos, para ir cerrando un poquito, la única manera de aprender esto en la vida real, sí, espero que bajemos los números de enfermos y de contagiados para que podamos tener clases presenciales, sí, es tocando, sí. La textura, la única manera es tocando. Si algún día los que viven cerca del campo, los que tienen la fortuna de vivir cerca del campo, vean, vayan a tocar, ¿sí? Toquen, traten de tocar. Si van a un lado A, después vayan a un lado B, toquen en el suelo. Lo único que necesitan es un poco de agua. Vean las diferencias que hay, ¿sí? Son muy notorias. Y eso, y como digo, eso determina un montón de cosas. Los porcentajes exactos, ¿sí? Para determinar los porcentajes exactos, uno generalmente manda la muestra al laboratorio. Mi profe de suelos de la universidad, que llevaba 40 años trabajando en suelo, él llevaba literalmente 40 años metido con las manos en el barro, literalmente, y es verdad porque yo lo vi en vivo y en directo, y hizo las pruebas de laboratorio y después él tocaba, o sea, él tocaba el suelo, decía los porcentajes aproximados que tenía de harina, lima y arcilla, procesaba la muestra y nos la mostraba a la clase siguiente, y siempre le achuntaba los porcentajes de arena, de arcilla, limón y de arena que tienen. Eso se puede con 40 años de experiencia, ¿sí? Literalmente con el tacto, saber exactamente los porcentajes, una persona con muchos años. Pero uno, y esto lo vuelvo a repetir, es práctica, viendo las características principales de cada una de estas tres partículas, uno puede al menos tener una idea general clara de cuál es la textura. Y vuelvo a repetirlo, la textura es clave, ¿sí? Es clave porque gracias a la textura uno puede determinar un montón de otras cosas, ¿sí? Uno puede determinar
¿Me va a costar trabajar este suelo o no? Cuando llueva, ¿va a guardar mucha agua o poca agua? Al fertilizarlo, voy a tener que ocupar más fertilizante o menos fertilizante. El crecimiento de mis raíces va a ser más fácil o más difícil. Por ejemplo, en general, suelos con franco-arenosos o arenos francos son súper buenos, por ejemplo, para el cultivo de zanahoria o de papas, que yo quiero que salgan bien redonditas, ¿sí? Que ojalá salgan sin defecto. Pero esos suelos a la vez tengo que fertilizarlos más. Entonces ahí están los equilibrios. Eso es como, y por eso es importante esto, porque van a ver que a partir de la próxima clase, sí, la clase del viernes, muchas veces yo voy a hablar, es probable que este suelo, porque tenga esta característica, tenga más arcilla, o este suelo que tiene esta característica química, se traduce en verdad porque tiene más arena, ¿sí? Hay una relación entre las características físicas, que esta es la última que vimos, y las características químicas, también hay relación ahí, ¿sí? Entonces por eso era importante. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿O preguntas de lo que sea? Profesor, Dime. no alcancé a notar cuando le pregunté por el tema de que se secaba más rápido mi suelo. Ujú. Eso es porque tiene más porcentaje de arena, ¿verdad? Sí, sí, tiene más porcentaje de arena. Sí. Mientras menos agua retenga, más arena. Realmente la arena es súper mala para retener agua. Gracias, profe. No hay nada. ¿Una otra duda? ¿Preguntas, chiquillos? ¿No? Si no, dejamos hasta acá. Espero que les haya... Si tienen dudas, me No, profe, preguntan todo bien. nomás. Ya, súper. Los que estuvieron jugando con barro se van a lavar las manos. Sí. Cuídense, chiquillos. Sí, dejamos hasta acá hoy día. Como digo, después, cualquier duda que tengan ahora o más adelante, me preguntan. No hay problema. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén todos muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Sé que no es la condición ideal, ¿sí? Esto en vivo y en directo, literalmente los tendría a todos con la mano en el barro, ¿sí? No es la condición ideal, pero se trató de hacer lo que se pudo. Gracias a los compañeros que mostraron sus suelos, de verdad les doy muchas gracias, porque al menos visualmente, y gracias a lo que ustedes pudieron tocar y mostrar, se veían algunas diferencias y eso me sirve harto. Así que les doy muchas gracias a los compañeros, de verdad, muchas gracias. Esta clase se la subo ahora, el que quiere practicar en su casa después de clase y jugar un poquito con barro lo hace y me cuenta cómo le fue, ¿sí? Así que eso, chiquillos. ¿Ya? ¿Estamos hasta acá entonces? Vale, profe, chao. Chao, profe, que esté Sí, bien. estas clases más interactivas se pasan rápido. Chao, chiquillos. Que estén Cuídese, bien. gracias por la clase. Ya, bacán, Chao. bacán, profe. Gracias. Chao.